seguimos entonces con los temas que obviamente tiene que ver con lo que decía Edu, totalmente empañados y metidos con el tema coronavirus. Una no podemos agenda salir copada de ahí. por No el, podemos por el salir de ahí. coronavirus. Pero sí podemos encontrar un buen enfoque al tema de la educación, porque bueno, lo hemos venido hablando y además hemos tenido algunas opiniones diversas, Encontradas, divergentes y bueno, antagónicas, diría, Sí. firmemente antagónicas. Sí, pero bueno, seguimos, esa es la idea es que se conozcan todas las voces. Así que hoy tenemos a un funcionario que estrena funciones, no sé si funciona o no funciona. ¿Será de los funcionarios que funcionan? Y yo pregúntele, no me Bueno, meto, listo, no le vamos a preguntar directamente a Mario Porto, ex director general de Escuela de la Provincia durante mucho tiempo, actual secretario del Consejo Federal de Educación. Mario, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a los dos por la invitación, un gusto. Bueno, decíamos, estrenaste cargo, secretario del Consejo Federal, que tuvo una reunión y que está, digamos, como casi nunca creo en la historia desde los últimos años, tan en el centro de la escena, porque el Consejo Federal parecía un organismo casi que inexistente y ahora con esto de las disputas entre Capital Federal, el resto del país, las clases sí, las clases no, ha tenido un fortalecimiento, digamos, una revitalización y vos estás ahí. Sí, ayer los ministros me votaron, porque es por votación de los ministros ese cargo. Así que bueno, estrené con un debate. Sí, era un tema único, una resolución que ordenaba las medidas que estamos tomando en medio de la pandemia. Por supuesto que estuvo cruzado por el debate con Capital, fundamentalmente, y era el día de la que se discusión conoció el fallo de la Corte. Todo este debate, la verdad que lo que merecería sería ordenarlo un poco y saber qué discutimos cuando estamos discutiendo qué, ¿no? Digo, porque por un lado se discute la autonomía, por otro lado se discute las medidas sanitarias frente a una pandemia y por otro lado se discute qué hay que hacer. El rendimiento de la educación virtual, por ejemplo. Yo lo que se discute es qué hay que hacer cuando hay una circunstancia que evita la presencialidad de las clases. Esa es la discusión. Porque si no, es una discusión de fe o de pasiones o de deseos o de ganas de... O electoral. O electoral, si alguno quiere, o de oportunismo político. Pero la verdad que, digo, todos, y cuando digo todos, estoy diciendo distintos partidos políticos que gobiernan la nación, en las distintas provincias, todos quieren que haya presencialidad de las clases. Todos queremos la presencialidad de clases. Casi es lo mismo que decir no queremos que haya coronavirus. Sí. ¿No? Nadie quiere que haya coronavirus y todos queremos que haya clases. Pero no es una cuestión de fe, así que... Pero hay un problema sanitario, no hay una crisis educativa, hay una crisis sanitaria. Lo que no significa que algunas medidas frente a la crisis sanitaria repercutan en la educación y hagan daño. Claro. Porque yo tampoco creo que después de esta pandemia mundial vamos a salir sin daños, sería una ingenuidad. Lo que uno trata es de amortiguar esos daños. Entonces, para ser simple, todos queremos la presencialidad. Tal vez, aunque todos trabajemos para la presencialidad, haya momentos en que no puede haber presencialidad porque hay medidas sanitarias que lo impiden. Claro. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, eso es lo que discutimos ayer. Lo que pasa, Mario, que todo esto viene con un contexto, creo yo, ¿no? O sea, yo hasta ahora coincido plenamente, no sé, digamos, no importa que yo coincida o no, pero digo, esta evaluación, este análisis casi objetivo que haces, que creo que lo han hecho en todo el mundo, es lo que corresponde. Lo que pasa es que acá viene con un contexto, y el contexto es, el país estuvo casi un año sin presencialidad, no digo sin clases, porque muchos hicieron muchísimo esfuerzo, padres, alumnos y docentes. No, está bien lo que vos decís, sin presencialidad. En condiciones más atenuadas que las actuales, digamos. Sí, pero digo, ese año entero no fue demasiado y entonces eso es lo que está empezando como a enturbiar la discusión, entre otras cosas, digo, como para empezar a reconocer así entre nosotros, digamos, algunas cuestiones. Probablemente, Fabián, probablemente. Lo que pasa es que cuando se tomaban esas medidas no se sabía. Entonces podemos decir hoy que fue demasiado, pero no se podía decir en abril, mayo, junio del año pasado que era demasiado. Recordemos
que cuando comienza la pandemia, 19 de marzo del 2020, digo mal, cuando comienza la cuarentena, la Universidad de Buenos Aires dice que va a recomenzar las clases presenciales después de Semana Santa. No nos parecía una locura lo que decía la Universidad de Buenos Aires. Todos teníamos expectativas. Llegó Semana Santa y no se pudo hacer eso. Se fue prolongando y todos, ¿qué medimos? Bueno, después de las vacaciones de invierno vamos a reiniciarnos. Porque hay que aceptar que esto es un hecho tan novedoso que todos trabajamos a prueba y error. Y cuando llegó las vacaciones de invierno, se decidió que no se podía retomar. Entonces, claro, si hubo error, y sí, tal vez hubo algún error, y lo estamos pagando, y tal vez no hubo error porque, de acuerdo a los sanitaristas, gracias a esas medidas se recompuso el sistema sanitario y pudimos amortiguar lo que hubiese sido mucho peor. Sí, eso es contrafáctico. Contrafáctico. Pero bueno, está bien. Y después, otra cuestión. ¿Es el sistema educativo el único que hoy por hoy un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires puede manejar, digamos, y cerrar así con una sola decisión y que todo le haga caso, a diferencia de cualquiera de otros sistemas o cualquier otra medida sanitaria, como por ejemplo cerrar los gimnasios, cerrar la noche, los bares y eso, que ahí nadie, digamos, no todos te hacen caso, sin embargo la escuela sigue, entonces por eso se va por eso, que es lo más sencillo y lo más fácil? No es sencillo ni fácil, es muy complejo, porque aparte cuando uno empieza a montar un sistema no presencial, que incluye lo virtual, pero no es solo virtual lo no presencial, algunas cosas salen mal, porque a veces hay chicos que se pierden en ese camino con mucha facilidad, porque sabemos que la virtualidad ahonda desigualdades, porque hay que vivir en un hogar que tenga instrumentos para hacerlo. Sí, si existe la brecha tecnológica va a haber desigualdad. Claro. Y aparte aún cuando haya algo de tecnología, capaz que es escasa, porque capaz que hay en una familia, no estoy hablando de extrema pobreza, que ya ahí es muy grave, una familia de clase media capaz que tiene una computadora en su casa para 3 hijos, sobraba, se pelearían para ver quién iba a los jueguitos, a la Play, ¿no? Pero montar eso fue complejo, y aparte porque al escolarizarse la familia o al introducir a la familia en el hecho educativo, porque se metió la escuela dentro de la casa, no todos tienen las mismas posibilidades de acompañar a los hijos en el proceso de aprendizaje. Por disposición de tiempo, por formación académica. Por formación, ¿no? claro. O por el dispositivo que tienen los hogares, las tradiciones familiares. Ahora, lo que decía Fabián, vos, porque me interesa meterme en ese tema, ¿por qué los gimnasios? ¿Por qué, ¿por qué algunas actividades? Claro, porque es más, porque digamos, eso sí se toma una decisión y ya está. Ningún director va a la escuela, ningún padre manda a su hijo. Sin embargo, cuando vos decís, cierren los bares, alguno agarra y lo abre igual y va gente que va igual. Cuando fue la cuarentena estricta entre marzo y agosto, ¿no? Más o menos, julio, agosto, la verdad que no había bares, no había nada, y eso empezó a deteriorar la economía. Entonces, yendo a la vieja teoría de conjuntos de matemáticas, tenemos 3 conjuntos. Tenemos la crisis sanitaria, su repercusión en la economía y la educación. Y se nos genera una tensión porque es corto. Si yo abro mucho la economía, tengo una circulación del virus que hace elevar a los infectados y eso nos hace cerrar la escuela. Y es muy difícil decidir qué es más importante, si la escuela, la educación, la economía o lo sanitario. Es demagógico creer tener la verdad en todo esto, hacerse el canchero y decir no, o reclamar. Es un equilibrio muy dificultoso, ¿no? Muy dificultoso, y sabiendo que los sectores más empobrecidos, que son los que se dañan más en el tema educativo, también tienen a los padres o a las familias o a las madres también, que si no salen a trabajar, no entra dinero. Claro. ¿No? Sí, no, eso es obvio. Porque trabajan de changas o porque trabajan en actividades muy informales. Entonces, eso también dificulta. Yo te digo,
no soy un profeta, no la tengo clara, dudo, cada vez que hay que tomar una medida uno reflexiona, pero yo lo que decía yo, antes de volver a la función pública, digamos, todo el año pasado me la pasé dando charlas, y yo decía, tenemos que cerrar bien el 2020. Cuando digo cerrar bien, es si vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, en qué situación va a quedar cada chico. ¿Y eso se logró hacer? Y hay muchos sistemas educativos lo han hecho muy bien y otros han tenido más dificultades. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que la provincia de Buenos Aires trabajó muy bien, con toda la complejidad que tiene la provincia. Pero eligió una buena estrategia. Lo primero que hizo fue sostener la continuidad alimentaria y después sostener la continuidad educativa o pedagógica. Y eso, bueno, tuvo muchas dificultades, pero los docentes trabajaron mucho y se comprometieron y fueron a buscar a los chicos que no encontraban y llevaron cuadernillos. Y a pesar de todo eso, el golpe fue tan fuerte, ¿no?, que uno dice amortigua daños, pero creer que no hay daños, ¿no? Es muy difícil. Ahora yo digo, aparte de cerrar bien el 2020, había que saber que el 2021 se iba a parecer más al 2020 que al 19. Que al 19. Y hubo mucha ilusión, o fantasía, o deseo, o angustia. En algunos casos alimentados por no sé, Kicillof dijo, cuando lleguemos a 2,5 millones de vacunas, ya vamos a ganar el primer tiempo, ¿no? Y bueno, porque hubo una mezcla de ansiedad, de creer que la vacuna llegaba rápido y todo iba a ser mágico. Se introducen variables nuevas, cepa Manaus, ¿no?, sí, que es más violenta. Segunda ola, tercera ola. Claro. Cada ola, o de las llamadas olas, yo no sé de sanitarismo, pero cada ola parecería que se para en un piso más alto. Claro. Entonces arranca de un piso más alto. Sí. Dentro de lo que se puede predecir y dentro de lo que se puede planificar. Hoy, al principio de la entrevista, hablaba de esto, de establecer las condiciones macro de funcionamiento. Se habla de que no va a ser la última pandemia, digamos, nos tenemos que habituar a la aparición de virus así tan violentos. A mí lo que me da la sensación de que falta, y le falta a todos los actores, yo en todo caso quiero que me corrija, ¿no? Falta ese debate de fondo, falta el debate de decir cómo hacemos para que la brecha digital se achique definitivamente. Viene una política, la implementa un gobierno, el otro la discontinúa. No, porque hay que hacerla con celulares, no, hay que hacerla con computadoras. Y después hay actores como que veo que son refractarios a todos, que son los gremios docentes. Cuando se proponen evaluar, lo rechazan. Si se evalúa capacitar obligatoriamente, se rechaza. Si se evalúa, todas las medidas que sean innovar y romper con lo que todos estamos viendo, que es una educación, un sistema educativo que cada vez da menos. Y atrás. Sí, o da menos, o nos deja un sabor a que no cumple la función de preparar totalmente a los chicos. Esos debates de largo plazo no se dan, pero y todos los reclaman. ¿Cómo es? Para una conferencia, sí, que vamos a plantear. Digo, como nombraste los gremios, voy a ir sí, porque dice 100 preguntas en una, dice. Sí, pero el eje pasa por ahí, ¿no? No, pero yo los conozco mucho, los gremios. ¿Forman los gremios, por ejemplo? Los conozco muy bien, los conozco mucho. Y creo que son gente, aparte de ser honestos, son gente, en su inmensa mayoría, por supuesto, es un colectivo que hay de todo, como en todos lados. Son gente con mucha experiencia educativa y que saben de educación. Creo que han quedado entrampados públicamente en una situación de resistencia, como vos decías recién muy bien, Eduardo. ¿No? Parecería ser que cada vez que hay un tema sobre la mesa, se oponen. les cuesta coincidir o les cuesta construir sobre eso. Y me da pena que tengan esa reacción que implica una imagen pública que, conociéndolos... ¿Vos decís que difiere de lo que en el por lo menos yo sé de su preocupación por los chicos, sé de su preocupación por la educación, conozco que son buenos profesionales, que todos han pasado largos años por la escuela, la mayoría de ellos, que tienen una gran práctica, tienen una gran mirada. También sé que la educación argentina es tan heterogénea que a veces algunos miran más a los excluidos o a los más empobrecidos o los con mayor dificultad, y entonces su preocupación es la inclusión. Y otros miran más a la vanguardia educativa, la calidad, la excelencia del aprendizaje, y sentimos que estamos
lejos del futuro todavía. Me parece que hay que unir esas dos cosas. Ahora, de todas maneras, había un debate pre-pandemia, sí, como vos lo marcaste recién, y yo coincido. La pandemia acelera problemas, a otros también acelera soluciones. Pre-pandemia hablábamos de educación a distancia, de que iba a llegar la virtualidad, lo veíamos como una cosa posible, y de repente todos nos familiarizamos con el Zoom, manejamos la virtualidad, ¿no? Hubo como las crisis aceleran los procesos. Hay que ver cómo ahora, a medida que podamos volver a la presencialidad, vamos a ir absorbiendo esos... Estaría bueno que se sigan usando esas herramientas, ¿no? Un poco. ¿Cómo? Que se sigan usando esas herramientas, claro, ¿no? Ya que se asimilaron. Yo siempre digo, el gran invento de fines del siglo XX, lo que está revolucionando el siglo XXI es Internet. Digo Internet para globalizar. Sí, las telecomunicaciones, digamos. Que no va a poder estar ajeno en la escuela, pero no va a reemplazar a otro gran invento de la modernidad que fue la escuela. Por lo menos en los países periféricos como el nuestro. El debate sobre si la escuela tiene que ser reemplazada o no viene desde hace muchas décadas. Pero nosotros la necesitamos. Bien, ¿no? Últimas décadas del siglo XX y ya estamos en la segunda década del siglo XXI. La verdad viene un poco lento el tema, viene ¿no? medio atrasado. Y mira, cuando la generación de Sarmiento decidió con la ley 1420, la educación primaria laica, común, pero entre otras cosas obligatoria, recién en la década del 60 del siglo XX se logró. Tardaron 80 años en lograrse eso. En todo el país, en todas las jurisdicciones. Claro, recién en el fines de los 60 teníamos una 90 y pico de escolarización. Claro. Quiero decir que muchas veces los cambios son muy lentos. Ahora, yo lo pienso desde antes de la pandemia. Si no hay revolución comunicacional, va a ser muy difícil hacer una revolución educativa. Claro. O van juntas, por lo menos, ¿no? Y te digo la verdad que yo fui diputado y cuando fui diputado fui presidente de la Comisión de Comunicaciones y la verdad que lo hablaba con el Ministerio de Planificación eso. Y yo veía que estaba muy unido, ¿no? El tema de la comunicación con el tema de la educación. Ahora, tampoco basta eso, ¿no? Claro. Hay que saber para qué usa uno un instrumento. La gran pregunta que hay que responder primero es ¿para qué? Claro, y además porque todavía tenemos telecomunicaciones muy caras en Argentina, ¿no? Claro, todavía no sabemos si es esencial o no. Porque otra vez la justicia frenó, ¿no? Por lo menos algunos. Pero a mí me parecería ser que como alguien necesita gas, luz eléctrica y agua potable, ya necesita también de una buena conexión. Resulta imprescindible para la vida moderna. Y sí, ¿no? Sí, claro. Para una vida contemporánea que ya es muy, como decía Eduardo, muy contemporánea, ¿no? Claro. Porque las olas de revoluciones tecnológicas son cada vez más próximas. Sí. Yo lo que diría, cierro, igual, más que o no solo el uso de tecnología, a mí lo que me parece que hay que revolucionar en la educación es el modo de pensar, porque esta última revolución llamada 4R, en la simpleza del lenguaje, más que una revolución tecnológica o más que eso, es una revolución en el modo de pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento lógico, el pensamiento programador, otra mirada que rompa con el enciclopedismo superficial es lo que viene a futuro. Claro, bueno, ahí vamos a tener que trabajar. Ahí está bien, son temas como muy profundos. Muy pero profundos, él es el responsable. Pero no, yo te quiero traer a algo un poquito más incluso más cercano y preguntarte si vos percibís que estos movimientos que ha habido en algunos sectores de la clase media en defensa de la educación que se gestó en la provincia de Buenos Aires, ¿incorporan un nuevo actor o va a ser pasajero y es algo muy de colegio privado? Sí, ese grupo de WhatsApp, te digo, en el público también. Sí, yo creo que... de la mami del WhatsApp en el público. Las mami de WhatsApp están en los públicos y en los privados, pero digo, esto de moverse por la educación y hacer toda esta... La verdad que es...
La verdad que es maravilloso que se preocupen por la educación. Ojalá que... Yo lo que espero es que se preocupen por la educación, no por la presencialidad de las clases. ¿No? Porque eso pasa también cuando hay paro docente. Una vez que se terminó el paro docente, con tal que los pibes estén en la escuela, no importa qué ocurre adentro. Entonces, ocupémonos de la educación, me parece extraordinario. ¿Por qué digo que es bueno? Porque la escuela en su vida cotidiana necesita mucho del apoyo de sus padres. Y cuando el padre es indiferente o juega en contra de la escuela, al docente le es muy difícil. Entonces, claro, ojalá... Sí, lo necesita. Ojalá que esa acción positiva siga. ¿Estás viendo Esto incluye que es tan importante la escuela que no nos vayamos 15 días a Miami durante las clases o ir a esquiar o volver 15 días después en marzo. Total no pasa nada, digo, para ser coherentes, ¿no? Lo digo como si vos querés como ironía, para ser coherentes. El grupo es heterogéneo, ¿no? La verdad que no hay un colectivo único, pero valen todas las opiniones. ¿Se presenta como un nuevo actor o es muy vinculado a lo que hablamos recién de las comunicaciones? En la política hoy se mueven actores muy independientes a través de canales no tradicionales que inciden en la opinión pública y a los que hay que escucharlos, sabiendo que no son la totalidad, porque seguramente puede haber otro grupo de padres que tengan miedo que los chicos vayan al colegio y otro grupo de padres pero no están tan activos por ahí, ¿no? Claro, o grupos de padres de las barriadas más humildes que necesitan, que quieren tener conectividad, pero no que los chicos vayan al colegio. Me parece que no hay una homogeneidad en ese sentido. Y también vamos a hacer, la verdad, vamos a hacer una lectura política. Si el gobierno o el oficialismo hubiese decidido la apertura total de las clases, tendríamos esa misma gente manifestando a favor del cuidado de la salud de sus hijos. ¿Sí? ¿Vos decís que sí, estoy seguro porque la Argentina, desgraciadamente y preocupantemente, ha enceguecido su racionalidad política en un enfrentamiento que nos impide un debate sincero. La otra grieta que está apareciendo, yo te quería pedir una mirada histórica, si querés, sobre también el fallo de la Corte de ayer, que de alguna forma reivindica la autonomía de la ciudad para tomar decisiones en materia educativa en medio de una pandemia, ¿no? Que supone que la pandemia pone al Poder Ejecutivo Nacional un escalón arriba para coordinar qué es lo que pasa. Yo me preguntaba, así como si la ciudad tiene la autonomía para decidir si abre las clases o no, va a ser autónoma para decidir cómo resuelve cuando se le sature el sistema de cama, ¿no? Cuando no tenga más cama. Ahí no va a ser autónoma, me imagino. Claro, aparte uno podía preguntarse si volvemos a una cuarentena estricta, si la Corte le va a permitir a las provincias no acatarla. ¿No? A otras provincias. Sí, en general, digo. Bueno, pero por ahí capaz que las provincias no quieren enfrentarse. Bueno, pero van a tener la libertad, decís vos. Digo, a la Ciudad de Buenos Aires si vos querés ir a ese conflicto. Entonces, a mí, yo no leí, la verdad que no voy a mentir, no leí los votos de los ministros de la Corte, que me fascinaría hacerlo, y lo voy a hacer cuando pueda, porque me parece que es un debate muy interesante para los argentinos. Pero sí es un poco abstracto, ¿no? Porque digo, te insisto en este concepto, sí. Cuando no haya más camas, va a tener que salir la provincia de Buenos Aires en auxilio del desborde sanitario. O la misma nación. Bueno, pero la nación territorialmente es abstracta. Digo, o sea, claro. Pero aquí hay una discusión sobre la división de poderes, pero si un poder puede incursionar en los deberes del Ejecutivo. Aparte estamos en una crisis. Por supuesto que la Corte plantea el tema de la irracionalidad o la racionalidad de las medidas. Lo que pasa es que si la Corte va a ser la última instancia siempre de cualquier medida política, gobierna la Corte. Entonces eso es peligroso. Ahora, el debate sobre el estatus de la Ciudad de Buenos Aires me parece interesantísimo, no para la pandemia, no es un momento, acá tenemos una urgencia. Estamos discutiendo muchas cosas trascendentales de largo plazo en la urgencia de la pandemia. Porque la verdad que si la ciudad autónoma es una provincia, la verdad que tendríamos que volver a preguntarnos si la nación no necesita una capital federal. 70 años de guerras civiles nos llevó
federalizar Buenos Aires. Y la Constitución del 94 parecería ser que hizo que esa federalización desapareciera. Claro, te iba a preguntar si era lo de la mirada histórica iba ahí, si no fue un error político o en perjuicio del país, de la nación. Lo que hicieron los constitucionalistas del 94. Exactamente. Claro, porque uno debería preguntarse si lo que se decidió fue que los habitantes eligieran a su intendente o si se organizó una nueva provincia. Y a ver cuál sería la diferencia, ¿se puede explicar? Y si eligieran a su nuevo intendente, que hasta ahora lo elegía el presidente de la República, elegían a alguien que se dedicaba a tareas de limpieza, ¿no? de alumbrado, de mantener a la ciudad, porque las cuestiones que hacen a lo provincial no estaban en su competencia. Por eso hemos discutido la justicia de Buenos Aires, la policía de Buenos Aires, y ahora la educación, en Buenos Aires. Entonces, bueno, capaz que es un momento después, el post-pandemia, para repensar geopolíticamente la Argentina y pensar dónde podría estar la nueva capital. A ver si surge de acá. ¿La ciudad puede ser la última? Y ya sé que me estoy excediendo, pero es la última. Porque incluso esta semi-autonomía, esta autonomía rara de la ciudad de Buenos Aires, hizo que nosotros tengamos que repensar las autonomías de los municipios en un punto, ¿no? Porque de la misma manera que vos decías que un intendente hacía ABL, no hace más ABL, hace seguridad, ahora se ocupa de los sanitarios, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí, aparte hay tareas nacionales y tareas provinciales que los municipios absorben. Y bueno, me parece que hay que reordenar todo entonces. Y yo creo que reordenar todo porque la pandemia, aparte, lo que demostró es la crisis de las megaciudades. Y una Argentina irracional en donde 15 millones de personas habitan un espacio muy pequeño, merece ser repensado. Colapsa, ¿no? Colapsa, porque el modo de transporte no da más, porque el modo de vivir, la pandemia mostró que era imposible, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema para que pensemos los argentinos, pero primero se tiene que terminar la pandemia y después se tiene que terminar la locura irracional del debate. Porque si vamos a ver... Claro, porque no se puede poner nada en consideración. Y nada cae ahí adentro de esa puede grieta, hacerse. Y de ahí ya sale todo mal. Porque aparte de lo que vos decías, decías de la actitud de los gremios, de que se oponen a todo, es una actitud general de la sociedad argentina. Bueno, y así quedó inaugurado el ciclo de conferencias. Sí, del lado P, y además la posible reforma de la Constitución, cuyo quedó planteada. Presidente de la Convención Nacional Constituyente podría ser Mario Porto. Exactamente. No, pero la verdad hay muchas discusiones interesantes, ¿no? Porque para terminar, el tema de pasar de electores por medio de votar electores al voto directo del presidente desequilibró el federalismo también. Claro, ¿no? También, sí. Entonces es otro tema para sí, ver. Ni hablar. Si nos metemos con la ley electoral tenemos para pero como yo no soy... pero igual no estoy acá en eso, digo, todos, Capital Federal y Mendoza, que ayer votaron en contra de la resolución, Mendoza con mucha honradez intelectual, con mucha seriedad en sus posturas, la Ciudad de Buenos Aires más atrapado en el conflicto. Pero los que votábamos a favor, bueno, yo no voté, pero los que votaron a favor, yo hubiese votado a favor, todos queremos que haya presencialidad. Y todos sabemos que hay probabilidades que por algún motivo no pueda haber presencialidad. Nos tenemos que poner de acuerdo que si en algún motivo no puede haber presencialidad, ¿qué vamos a hacer de manera urgente para que la educación o la continuidad pedagógica se dañe lo menos posible? ¿Qué recursos vamos a tener? La conectividad, recursos materiales, organización. Claro. Digo, una cosa pequeña, de letra chica, una pavada, pero lo tuvimos que poner porque a decir que cuando se toma una resolución sanitaria se ejecuta a las 48 horas hábiles de determinado. ¿Por qué? Y porque terminar con la angustia de que el domingo a la noche sale un decreto y el lunes a la mañana la gente no sabe qué hacer con los pibes. Hay que poner un plazo de 48 horas para acomodar. Ponernos de acuerdo de cierta organización. Claro. No queremos... A eso se tuvo que... Claro, entonces no queremos
cerrar las escuelas. Queremos que haya presencialidad, pero el virus nos muestra que de repente vamos a tener que cerrar. ¿Qué hacemos cuando cerramos? Qué gran pregunta. Muy bien, Mario Porto, flamante secretario general del Consejo Federal de Educación, y seguramente vamos a tenerte otra vez porque vamos a seguir hablando de estos temas que resulta interesantísimo y que por ahí, bueno, por ahí podamos hacerlo fuera de la pandemia, fuera de la cuarentena, fuera de la emergencia, ¿no? Mi tarea es escuchar a todos, a las 24 provincias, armonizar, articular, consensuar. Y es, bueno, a mí me va a enriquecer seguro. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy bien, ahí estaba. Entonces, terminamos esta nueva emisión. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.